Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, acompañadme este comienzo de semana. Hoy lunes 9 de marzo del 2026, aquí tenemos ahora las 6:29 de la tarde. Bueno, les anuncio lo que veremos Dios mediante el miércoles, que no sé si será posible, vamos a tener una reunión por ahí y quizás lo tengamos que retrasar para el viernes o quizás si lo podemos hacer el jueves, no lo sé. Será lo que el próximo vídeo será el capítulo 19 y último del primer tomo del Evangelio de Juan, del doctor Stephen Jones, donde veremos un poquito la conclusión de esa primera señal milagrosa y la explicación que termina con este capítulo de la mujer samaritana. Lo que tenemos para hoy es continuar con Deuteronomio, segunda ley, el discurso séptimo, que abarca en cuanto a matrimonio y relaciones vecinales. Y vamos a ver un capítulo que es muy, muy interesante, así que con mucha atención y no se desanimen que sea un poco largo, porque si se cansan, pues mírenlo en 2 veces, pero es un capítulo muy, muy interesante. Capítulo 8. Leyes de rebusco o del rebusco, vamos a poner mejor, del rebusco y la devoción. Bueno. Moisés dice en Deuteronomio 24:19: cuando coseches tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en él, no debes volver a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, con el fin de que Yahvé tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Vemos esta ley ponerse en práctica en el libro de Ruth, mientras ella espigaba en el campo de Booz. Ruth 2:15 y 16 dice: cuando se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y no dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Bueno, para espigar normalmente se les permitía a los pobres o a las viudas recoger las espigas que quedaban sueltas y esparcidas ahí por el campo, que normalmente se rastrillaban, o bueno, algunos las cogerían una a una, que se llama. Con un rastrillo las iban recogiendo y entonces pues así lo hacía más fácil, ¿no? Pero también en este caso, pues Boaz va un poquito más allá de la ley porque le permite recoger incluso los manojos, es decir, alguna gavilla que otra por ahí, ¿no? O sea, ya no eran unas piguitas sueltas, sino ya estaban unidas en una gavilla, ¿no? Boaz fue generoso con Ruth yendo más allá del requisito de la ley. En realidad instruyó a sus segadores a pretender olvidar algunas gavillas en el camino. Es un buen ejemplo del amor que no viola la ley, sino que la trasciende o que trasciende su nivel de justicia. Eso es lo que ocurre con el Nuevo Testamento, que no es quitada la ley, sino que se trasciende. Y así también, cuando los padres de David le abandonaron a causa de la amenaza, pues hay un salmo que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá, ¿no? Dice: cuando los padres de David le abandonaron a causa de la amenaza de Saúl, Dios lo cubrió directamente, Dios fue su cobertura. David escribió en el Salmo 27:10: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, Yahvé me recogerá. Cuando David era un
proscrito, perseguido por el rey Saúl, sus padres tuvieron que renunciar a él con el fin de proteger su propia herencia en Belén. No se los podían haber pasado por la espada a su papá y a todos sus hermanos, seguramente. Como huérfano espiritual, David recibió protección y formación especial de Dios mismo. Esto es un aspecto importante, que el huérfano espiritual, ya luego vamos a ver qué es eso, recibe una formación especial de Dios mismo. Dios directamente se encarga de su disciplina, de su entrenamiento. Fue adoptado en la familia de Dios y por lo tanto se convirtió en un hijo de Dios, y Dios se convirtió en su cobertura. Cuando vemos que todos esos extranjeros, viudas y huérfanos, son adoptados por Dios cuando entran en el reino y se juntan a su pacto, entonces podemos empezar a entender Isaías 56 del 3 al 8, que habla de los extranjeros y los eunucos a los que les es dado un nombre mejor que el de hijos e hijas. La ley del rebusco es una de las formas de proveer para aquellos que están bajo la cobertura directa de Dios. Siguiente epígrafe. Recordando la opresión de Israel en Egipto. Moisés continúa en los versículos 20 al 22 diciendo: cuando sacudas tus olivos, no recogerás esa es otra de las cosas que se rebuscaban, los árboles frutales, los olivos, el trigo, la cebada, el centeno, lo que fuera, la avena, ¿no? No recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Una vez más, la ley del rebusco era algo que los hijos de Israel debían apreciar. Habiendo sido extranjeros en la tierra de Egipto, su tratamiento en las manos de los egipcios fue la lección de Dios para ellos acerca de cómo no tratar a los extranjeros. Por eso, los que sufrimos, pues somos los que el Señor nos capacita para poder consolar a otros con la consolación que nosotros hemos sido consolados. Pues en este caso es igual, ellos pasaron por esa esclavitud y por esa penuria, y así debían aprender cómo no tratar a los extranjeros, porque ellos eran extranjeros ahí, y por extensión a las viudas y los huérfanos también. Las esquinas del campo. Vamos a ver, vamos a entender algunas cositas de eso que dice de la barba, de no recortarse las esquinas de la barba y todo eso, que se refiere a las patillas, ¿verdad? Moisés ya había establecido la ley del rebusco anteriormente con un detalle adicional, como se lee en Levítico 19, 9 y 10. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Esto nos da un poco más de instrucción. Sobre el rebusco. No solo los segadores no debían regresar en busca de la gavilla o las espigas que se olvidaron, sino que también debían dejar los bordes, es decir, las esquinas de sus campos para que los necesitados los cosecharan. Quedaban ahí unas esquinitas sin segar, pues lo dejaban ahí para que lo segaran ellos, ¿verdad? Del mismo modo, al cosechar un viñedo, si caían algunos de los racimos, debían dejarlos en el suelo para los necesitados, o quedaba alguno en la viña que no había sido, se había olvidado o no se había visto bien, ¿no? Quedaba allí sin haberse recogido, pues ellos lo podían recoger. Esta ley se repite en Levítico 23-22, pero sin más detalles. Las esquinas del campo de uno se dedicaban a Dios y su fruto era dado a los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. El principio detrás de esta ley se representa en una ley relacionada con respecto a las esquinas de la barba de un hombre, que son las patillas. Levítico 19:9 habla de las esquinas del campo, mientras que el versículo 27 habla de las esquinas de la barba, es decir, las patillas de uno. Estas leyes son próximas entre sí
por una razón. La faz o el rostro de la tierra, ¿no? Como en Génesis 1.1, era un término hebreo que relaciona una cara o rostro con un campo de grano. Las esquinas de la barba, hablando proféticamente, representan las esquinas de ese campo. No fue ordenado en la ley que había que dejarse barba, ya que incluso José se afeitó cuando se presentó al faraón. Y esto es una confusión que han tenido muchos, o que hemos tenido muchos, porque decían que no, hay algunas denominaciones e iglesias que dicen que no, que los hombres deben dejarse barba porque la escritura lo prescribe, pero no, vamos a ver que eso no es así. De hecho, por ejemplo, había unas normas también, esto ocurre también al contrario. Me acuerdo que Moody, que fundó, no me acuerdo de la denominación, que el evangelista Moody, fundó una denominación y no me acuerdo cuál sería, pero bueno, ellos, los que las iglesias actuales del siglo pasado, pues ellos tenían la foto de Moody, del fundador, en las oficinas con su barbota, que tenía una barba bien poblada, ¿no? Y sin embargo prohibían a los de su denominación dejarse la barba, porque decían que los hombres tenían que afeitarse. Fíjense, en este caso, pues es lo más bíblico, pero sin embargo era una contradicción, ¿no? O sea, que hacemos las cosas al revés de todas. Bien, repito, la faz de la tierra, como en Génesis 6.1, era un término hebreo que relaciona una cara o rostro con un campo de grano. La faz de la tierra pues sería el rostro de la tierra, ¿no? Las esquinas de la barba, hablando proféticamente, representan las esquinas de ese campo. No fue ordenado en la ley que había que dejarse barba, ya que incluso José se afeitó cuando se presentó al faraón, Génesis 41.14. Pero si se dejaba la barba, no debía tener una perilla. Cortarse las patillas cortarse las patillas, bueno, quiere decir que la perilla también, aparte de las patillas, son una esquina. Entonces, dejarse algo como una esquina, como es proveniente, sino una barba que digamos que sería igualada, ¿no? Uniforme. Cortarse las patillas era el equivalente profético de la cosecha de las esquinas del campo de uno y privar a los pobres del sustento que era la provisión para ellos. Para entender completamente este concepto, uno debe estudiar las leyes de los nazareos, que tenían prohibido cortarse el cabello o afeitarse la barba hasta el final del tiempo de su voto, número 6.5, en el caso de los nazareos, por ejemplo. Pero dice que las personas completamente consagradas al Señor, algunos dicen que debían dejarse la barba, pero no es así. Vamos a ver, a no ser que al Señor le guíe uno a ello. Tal voto se hacía para limpiar y purificar a una persona y se correlaciona con un campo que es devuelto a la naturaleza. Es decir, que se deja en barbecho. A medida que el campo se llenaba de malas hierbas y árboles, se volvía como una selva. Si bien este estado parecía ser desorganizado y no sometido, también permitía a la tierra reponerse de forma natural con nutrientes con el fin de hacerla productiva en el futuro. Si bien la ley del nazareato representa la faz de la tierra, en el sentido de restaurarla a un estado salvaje, la ley de barba representa un campo cultivado, sometido, es lo contrario del nazareato, en cumplimiento del mandato de Génesis 1.28 de someter la tierra y ponerla bajo el dominio de Jesucristo. Conquistar la tierra y someterla es el mandato que se les fue dado, ¿verdad? Ningún hombre puede cumplir con este mandato sin ser obediente a su voluntad, y su voluntad se expresa en parte por la ley del rebusco. Dios no está muy preocupado por las barbas de los hombres, sino más bien por el sentido espiritual en su conexión con la ley del rebusco. En mi opinión, dice el Dr. Jones, ningún hombre debería tener barba, a no ser que sea guiado por el espíritu a hacerlo. Yo a veces me ven con barba y a veces me ven como ahora recortada. ¿Por qué? Porque yo, por efectos prácticos y por tener menos trabajo de tener que afeitarse todos los días, pues luego cada 15 días me pelo la cabeza y me pelo la barba. ¿Eh? Y bueno, no he sentido ninguna cosa en el contrario de no hacerlo, ¿no? Es más, yo creo que es una comodidad y me permite aprovechar mejor mi tiempo, pues creo que eso supongo que le agradará al Señor.
Bien, el rebusco y la ley del amor. Siguiente epígrafe. La ley nos da la enseñanza básica, pero ¿cómo lo entendían los profetas? ¿Cómo se aplicaba? Bueno, pues, perdón, quería decir antes, yo creo que hemos aprendido aquí, yo por lo menos no lo sabía, qué es lo que significaba el sentido profético que tenía lo de las esquinas de la barba, ¿verdad? Ahora sabemos que es eso, que significa que como la faz de la tierra también es el rostro del hombre y hace referencia a no apurar y eh, a no, a no rebuscar nosotros, sino dejarlo para los pobres y a no aprovechar las esquinas hasta el último del campo, que no quede nada por ahí, sino dejar un poquito ahí para los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Repetimos, el rebusco y la ley del amor. La ley nos da la enseñanza básica, pero ¿cómo lo entendían los profetas? ¿Cómo se aplica la ley espiritual y proféticamente? La respuesta la encontramos en Miqueas 7, donde el profeta se lamenta sobre Israel debido a que la ley había sido apartada en favor de los estatutos de Onri. Onri fue uno de los reyes más poderosos en la historia de Israel, el Reino del Norte, y había establecido un nuevo código de leyes para reemplazar a las leyes de Dios. De hecho, como habían dejado de ir al templo, construyeron ellos, al parecer, su propio templo allí en el monte Gerizim, con los becerros de oro que hicieron y demás. Por lo que el profeta dice en Miqueas 7, 1 y 2. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado. La palabra ahí es olelac, acabado en H, olelac, que quiere decir rebuscar. Han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra y no hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual tiene red. Ahí la palabra es cherem, acabado en M, cherem, que quiere decir devoción a su hermano. Parece que habían menospreciado la ley del rebusco y se habían olvidado de los pobres, las viudas y todo eso. Alal es espigar o rebuscar y olelac es un rebuscador de uvas. La palabra también se usa en árabe para referirse a un segundo trago para calmar la sed restante que uno pueda tener después de un primer trago largo, ¿no? Suele ser normal. Primero uno como que se pega un gran trago y después pues le pega otro traguito más pequeño, como para completar, ¿no? En la escritura encontramos a Balaam usando la misma palabra en Números 22-29, donde acusó a su asna de insultarlo. La New American Standard Bible dice, tú te has burlado de mí, así traduce. En otras palabras, Balaam acusó a su asna de sobrepasar sus límites y de mal comportamiento. Por lo tanto, la palabra halal tiene que ver con ir más allá de las fronteras, de los límites. Y cuando se aplica a espigar, esto significa ir más allá del derecho normal a poseer lo que se ha producido. Es una ley de amor, expresada en la propia entrega a los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros, todos los cuales están bajo la cobertura directa de Dios. En un ejemplo más negativo del uso de esta palabra, Jueces 19:25, habla de los hombres malvados de Benjamín que tomaron a la concubina del levita, la violaron y la maltrataron, insultaron y vejaron esa noche, incluso hasta el punto de matarla. La palabra violaron es halal, que quiere decir rebuscar. Por eso cuando la palabra se aplica en una situación de mal, se aplica a una situación de mal, significa ir más allá de la autoridad legal, de lo que nos está permitido, tomando por codicia o lujuria más de lo que la ley permite. Esta idea también se ve cuando nos fijamos en el sentido espiritual de la palabra misma. Halal se deletrea con las letras Ain, Lamet, o sea, Ain y 2 veces Lamet. La Ain significa ojo y alude a ver o manifestar algo. Lamet es una guijada de bueyes, es
un símbolo de autoridad, y la doble lamed significa un segundo trago, sobrepasar los límites de la autoridad. Así que la palabra halal significa un comportamiento que sobrepasa los límites de la legítima autoridad manifiesta. De lo que el profeta Miqueas se lamenta es por el hecho de que Israel había sustituido la ley de Dios por las leyes de Omri y por lo tanto había sobrepasado los límites de la ley de Dios. Lo expresa en términos de incumplir la ley del rebuscado o del rebusco. Es probable que Omri hubiera abolido la ley del rebusco, lo que luego dejó a los necesitados sin el suficiente sustento. Faltó el misericordioso de la tierra puede significar que los israelitas no estaban siguiendo ya la ley de Dios. O puede significar que los pobres y necesitados, que son los justos en este caso, habían muerto de hambre o se habían visto obligados a trasladarse a otro país. Siguiente epígrafe, el rebusco y los elegidos. En cierto modo somos lo que comemos. Espiritualmente hablando, los elegidos de Dios están representados como comedores de espigas o rebusco. Desde el punto de vista de la profecía, se dio el rebusco al remanente elegido, que están directamente bajo la cobertura de Dios, viven por la fe en dependencia de Dios. Aquellos bajo la cobertura directa de Dios representados como las viudas, los huérfanos y los extranjeros. O sea, los que están fuera del campamento de alguna manera. El ejemplo de Pablo de los elegidos en Romanos 11, del 2 al 7, proviene de la historia de Elías, y así Miqueas se lamentaba tanto como Elías lo había hecho antes, cuando se quejó a Dios en Primero de Reyes 19:14. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y mataron a tus profetas con la espada, y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. En otras palabras, los israelitas sin ley persiguieron y destruyeron a los elegidos de Dios. Miqueas se quejó de que el buen hombre había perecido de la tierra, mientras que Elías se quejó de que él era el único que quedaba que servía al verdadero Dios. Por supuesto, Dios le dijo a Elías en el versículo 18 que había todavía 7.000 en Israel que eran verdaderos adoradores. Pablo nos dice en Romanos 11 del 5 al 7 que estos eran el remanente de gracia, que también es llamado los elegidos. Mientras que Israel como un todo había sido llamada por Dios para administrar las bendiciones de Abraham a las naciones del mundo, en la realidad solo el remanente fue verdaderamente elegido y obtuvo esa promesa. Siguiente epígrafe. Los espigadores o rebuscadores están dedicados a Dios. La profecía de espigar en Miqueas 7:2 también nos lleva a otra ley que conecta a los elegidos con los devotos. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra y no hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual echa red, la palabra cherem, devoción, contra su hermano. Miqueas emplea la palabra cherem con un doble significado. Se utilizaba para cazar pájaros con redes. Se ponían semillas en el suelo y luego lanzaban una red sobre las aves cuando venían a alimentarse. Yo solo he visto también algunos que lo hacen con un cajón, ¿verdad? Ponían un cajón o una caja, la ponían así levantada con un palo de una parte y le ataban en la parte de abajo una cuerdita, entonces uno se escondía detrás de un árbol o de una zarza y entonces cuando habían echado las semillitas justo ahí debajo de la caja, cuando se metía a picar ahí pues el ave o el pájaro o lo que sea, tiraba de la cuerda y caía a la caja y quedaba atrapado allí. Bien, por lo tanto, la palabra hebrea cherem tenía un doble significado. Uno, una red, y dos, también significa una devoción o dedicación, una consagración si quiere. Vamos a poner también consagración. Consagración. Es más, también. Pero el término legal devoción tiene un significado que va más allá del mero compromiso y enfoque. La palabra hebrea cherem, acabado en M,
denota una relación especial con una esposa o el sitio del templo o alguna cosa dedicada a Dios. El recinto del templo, por ejemplo, fue llamado Cherem. Entonces también el harén del rey, Cherem, que consistía en sus múltiples esposas que habían sido dedicadas o consagradas a él. Cualquier cosa que se da a Dios o se coloca bajo su control directo es Cherem. Denota que algo es propiedad de Dios. La ley de la devoción se encuentra en Levítico 27-28. Yo recuerdo cuando me consagré al Señor, a partir de aquel momento Él empezó a disciplinarme de una manera especial y Él me trató de una manera especial y también me bendijo de maneras especiales. Pero así fue. Dice el versículo 28, sin embargo, todo lo que un hombre consagra, es decir, cherem, dedica o separa, a Yahvé de todo lo que tiene de los hombres o de los animales o de las tierras de su propiedad, no se venderá ni se rescatará. O sea, que si uno le entregaba una cosa a Dios, no lo rescataría. Todo lo consagrado, cherem, es cosa santísima para Yahvé. En este capítulo se habla de hombres dando una ofrenda especial especial de la tierra a Dios. Cuando la tierra era dedicada a Dios, caía en una categoría especial de tierra, en la que el propietario original no tenía el derecho de redención, ni se le devolvía la tierra en el año del jubileo. Jericó es un ejemplo de una ciudad dedicada a Dios. Josué 6:21, con el fin de colocar la totalidad de su oro, plata, bronce y hierro para el tesoro del Señor, como lo dice Josué 6:24. De hecho, todas las ciudades que Israel conquistaba se decía que eran dedicadas a Dios. ¿Por qué entonces se destruían las ciudades? Eran destruidas porque los habitantes se negaban a dar a Dios lo que él había reclamado para sí. Pero, ¿era una cosa tan mala que se dedicaran o consagraran a Dios? Vamos a ver. Siguiente epígrafe, ser devoto o dedicado a Dios. La intención de la carne es enemistad con Dios y por lo tanto se resiste a ser dada a Dios y puesta bajo la autoridad divina. Por lo tanto, la ley de la devoción requiere la muerte de la mente carnal y cuando estamos verdaderamente dedicados a Dios, Él obra en nosotros para matar la carne. Es lo que me pasó a mí y lo que les ha pasado a mucha gente, claro, que se consagran al Señor. El Señor empieza a matar la carne, el bautista empieza a derramar el bautismo de fuego, hasta que nos quiere llevar hasta al final, hasta morir a la carne, cruzar el Jordán y demás. La pena es que muchos no se someten al bautismo de fuego completamente y nunca cruzan el Jordán, y por lo tanto siguen en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas. Es solo por morir con él que somos levantados en novedad de vida. Es que no muere con él a la carne y baja las aguas del Jordán y sale del otro lado a la vida de resurrección, pues eso no es levantado en novedad de vida. No llega a alcanzar la vida de resurrección, no llega al nacimiento completo, a que Cristo sea formado en él. Hijitos míos, por lo que sufro dolores de parto, ¿verdad? Para que Cristo sea formado en vosotros. Son hijos, eran ya creyentes, pero Cristo no había sido formado en él. Habían sido gestados, habían estado en gestación en Pentecostés, pero no completaron la gestación. No completaron la gestación para el alumbramiento y para que Cristo fuera formado en ellos. Romanos 6:4. De hecho, esta es la diferencia entre el creyente común y el que se consagra a él. Aquí está. Cuando uno se consagra a Dios en realidad, el Señor lo va a llevar por un camino, como decía ese que ya tenemos grabado aquí, y que es una porción de Tozer. ¿De verdad que quiere ser lleno del Espíritu Santo? Y luego empieza a relatar lo que eso supone, ¿verdad? Los que se dedican a él parecen ser los más maltratados de todos. Y también aquí tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando vemos a gente que lo está pasando mal, que le pasan cosas malas y tal, puede ser verdad que algunos a lo mejor es por su mal comportamiento, pero yo creo que en muchos casos es precisamente porque reciben un trato mucho más duro y mucho más exigente que aquellos pues que no se lo toman tan en serio.
todos sentimos lástima por ellos, pero y algunos lástimas y algunos dicen se lo merece, ¿no? Ojalá que no sea así. Pero Jesús dice en Juan 10, 28 y 29, y yo les doy vida eterna ionian, que quiere decir vida en la era. La palabra ionian no significa eterno, salvo en las mínimas excepciones. Normalmente significa un periodo de tiempo indefinido, muy largo normalmente, pero que tiene un final. Yo les doy vida eterna, ionian a ellos, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Estos son los colocados en propiedad directa de Dios bajo su cobertura y autoridad. Yo creo que se está refiriendo aquí no a los creyentes en general, sino a los que él llama a ser vencedores. Esta fue la manera en que Jesús expresó la ley de la devoción a los que se han consagrado a él hasta el punto ese, ¿no? Porque ninguna cosa han renunciado a todo, y algunos pues se consagran a él y no saben lo que supone, y el Señor no es que se lo ceden todo al Señor, algunos sí que lo ha hecho. Yo creo que no sé si fue Oswald Chambers o alguien, o uno que era un noble inglés que conocía a Jesús y renunció a toda su herencia de su noble, se fue a África. Y entonces, pues bien, la mayoría, el Señor nos lo arranca poco a poco, con forces así, ¿no? Nos lo va sacando con forces porque nos cuesta soltar prenda. Pero al final el Señor sí. Yo llamo la piedra de toque de los vencedores, ¿verdad? Al final es la piedra de toque de los vencedores, lo que le dijo el Señor al joven rico. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Él se ufanaba de que cumplía la ley y todo eso, pero el Señor le tocó en el punto débil. Este es el significado subyacente de devoción, según el término se utiliza en la Escritura. En otras palabras, no están en venta a ningún precio. Cuando cosas carnales se dedicaban a Dios, Él destruía la carne en ellas con el fin de consagrarlas como vasos útiles en la casa de Dios. Y así vemos que la ley del rebusco habla de un remanente o parte de un campo, vid o árbol que está dedicado a Dios. Los espigadores o rebuscadores se identifican con el remanente de gracia que Dios ha reclamado para sí, porque de alguna manera, pues eso, al que se consagra a Dios, Dios lo llama a dependencia total de él, a apoyarse solo en Dios, no apoyarse en la mamá, en préstamos bancarios, en otro, en no andar pidiendo, sino confiar completamente en él para el sustento. Y así vemos que la ley del rebusco habla de un remanente o parte de un campo, vid o árbol que está dedicado a Dios. Los espigadores o rebuscadores se identifican con el remanente de gracia que Dios ha reclamado para sí. Para que estos espigadores sean útiles para alimentar a las naciones pobres y necesitadas del mundo, se ha puesto a ese remanente en un programa de entrenamiento vigoroso, con el fin de matar la carne y hacer a su espíritu libre para caminar en una nueva manera de vivir de acuerdo con las leyes del reino. Pues todo lo que les hemos hablado aquí, de pasar el Jordán, de consagrarse todo, de someterse completamente al bautismo de fuego, si ustedes quieren ser vencedores, si realmente ustedes aspiran a todo el Evangelio al máximo y a poner la mano en el arado y no mirar atrás, pues el Señor nos va a llevar pues a eso, ¿no? A vivir en dependencia, a la vida de fe, a vivir por fe. Y se ha puesto ese remanente, repito, en un programa de entrenamiento vigoroso con el fin de matar la carne y hacer su espíritu libre para caminar. Claro, porque cuando cruzamos el Jordán, cuando morimos a la carne, entonces es que se rasga el velo almático, el velo de nuestra carne, de nuestra alma, de la carnalidad, y entonces el espíritu puede fluir y podemos andar en el espíritu, podemos tener discernimiento de lo que es de la carne y del espíritu. Hebreos 4:12 dice que partir el alma y el espíritu, eso es lo que ocurre cruzar el Jordán. Yo al Jordán le llamo la espada del espíritu.
La compañía de espigadores o remanente de gracia es llamado a distribuir las bendiciones de Abraham a todas las naciones de la tierra. Eso es. Es la compañía de espigadores o remanente de gracia, los vencedores. No todos los creyentes son verdaderos devotos de Dios. Ahí está la clave. No todos los creyentes son verdaderos devotos de Dios, conforme a la ley de devoción. Los que permanecen bajo la cobertura directa de una iglesia solo disfrutan de una relación indirecta con Jesucristo. Por eso, normalmente el Señor usa la iglesia durante un periodo que estamos bajo ayo. Y nos tiene ahí. Y ya llega un momento, si usted se ha consagrado completamente al Señor, que el Señor lo va a llamar a salir fuera del campamento y a no vivir en dependencia o bajo la dirección de una iglesia o de un líder espiritual, aunque usted siempre va a estar asociado con alguno o va a tener alguna alguna conjunción, como suelo explicar muchas veces, por la parte de arriba y también conjunciones por la parte de abajo con aquellos que el Señor conecta con usted para que lo sigan a usted. Usted, por ejemplo, en nuestro caso no tenemos un vínculo directo con Stephen Jones, pero él es, diga, de alguna persona, de alguna manera, la persona principal con la que estamos conectados y donde el Señor pues, nos da mucha revelación, ¿verdad? Y mucha enseñanza. Pero ya no es una dependencia de ellos, es principalmente estamos ahí mientras Jesucristo quiere que estemos ahí. Repito, los que permanecen bajo la cobertura directa de una iglesia solo disfrutan de una relación directa con Jesucristo. Y también repito, usted tenga mucho cuidado de separarse y salir de esa iglesia hasta que Jesucristo se lo diga, porque si no usted va a andar como una cabra suelta por el monte que no sabe ni a dónde viene, ni a dónde va, ni por dónde le da el aire. Su deber principal es complacer a la Iglesia en lugar de a Cristo, claro. Tienen confianza en que los mandamientos de la Iglesia coinciden con los de Jesucristo, por lo que no ven ninguna razón para ser consagrados a la autoridad directa de Cristo. Y también si usted ha sido llamado a salir del campamento porque el Señor tiene ese llamado para usted, usted tiene que tener pues compasión y tiene que tener también la gracia para entender que hay otros pues que no tienen ese llamado, ese tipo de consagración, ese tipo de entendimiento, para no menospreciarlos. Sin embargo, aquellos que han experimentado el rigor del entrenamiento de Dios saben lo diferente que es de la forma en que otros parientes redentores entrenan a los que están bajo ellos. Así es. Por lo tanto, no es sorprendente ver que los que están bajo la cobertura de los hombres y de las iglesias no son generalmente tan bien entrenados como aquellos que son huérfanos de la iglesia bajo la cobertura directa de Dios. Los hombres simplemente no están equipados para entrenar a otros en la forma divina, Ellos sí los entrenan, pero hasta cierto punto, pero no lo pueden hacer como lo haría Dios, que es más exigente. Lo lleva por caminos y por sendas de la cruz que son más duras, más difíciles, pero también conocen al Señor de una forma más especial, más íntima, y también tienen bendiciones, dones y cosas así que no tienen los otros que no se consagran a ese nivel. Los hombres simplemente no están equipados para entrenar a otros en la forma divina, repito. De hecho, si lo intentaran, serían procesados por abusos, porque ellos abusarían de la gente, o la gente les pensaría que son abusadores. En cambio, cuando lo hace Dios, pues no le podemos decir que sea un abusador, aunque a veces lo hemos pensado y hemos querido agarrarle por el cuello. Señor, estoy harto, ya no aguanto más. Yo también acusé a Dios muchas veces, mira, aquí lo dice hasta el propio doctor Stephen Jones, yo también acusé a Dios muchas veces de maltrato infantil. No me gustaba mi formación de desierto desde 1981 a 1991. 10 años muy difíciles. El que les habla también tuvo esos 10 años más difíciles y luego ha seguido con esos tratos. Por ejemplo, después de que nos casamos, mi esposa y yo, pues también hemos tenido un trato muy especial cuando salimos de la denominación en la que estábamos. El Señor nos probó en nuestra fe y en nuestra dependencia solo en Él. Nos probó. Pero al final, después de pasar la prueba, nos bendijo grandemente. No me gusta
repito lo que decía el doctor Stephen Jones, no me gustaba mi formación de desierto desde 1981 a 1991, pero mirando hacia atrás en ello, no lo cambiaría por nada del mundo, porque me ha hecho quien soy y ha hecho posible que yo haga el trabajo que estoy llamado a hacer. Aprendí que ser dedicado a Dios significaba que mi carne se dedicaba a la destrucción. Ese es el asunto, someterse al bautismo de fuego hasta el punto de la destrucción de la carne, hasta morir a la carne, y que iba a ser crucificado con Cristo por experiencia. Y eso es pasar la última fase, ¿verdad? Cruzar el Jordán. Peniel y luego cruzar el Jordán. Pero también aprendí que quien se da o se dedica al Padre como su hijo nunca puede ser arrancado de su mano. Bendito sea Dios, que yo eso hice en el pacto que yo hice con él, le dije, Señor, me acuerdo que fue a raíz de un libro de Rebecca Brown, donde pues fui guiado a hacer ese pacto de consagración al Señor, y el Señor me hizo entender que iba a ser tentado más allá de lo que yo me pudiera imaginar, a nivel físico, a nivel almático, a nivel espiritual, con sufrimientos que yo ni siquiera sabía que existían. Y me pidió que yo eligiera las armas o la arma que yo le pedía para pasar por ahí, ¿no? Y yo le dije, Señor, yo lo que quiero es que tú no permitas que yo te traicione bajo ningún concepto. Y bueno, él hasta ahora ha cumplido su promesa. O sea, me parece que fue un buen trato que hice con él. Espero que para ustedes les pueda servir también. La pena de muerte, siguiente epígrafe. La ley de la devoción es el fundamento de la pena de muerte bíblica, por la cual aquellos que son culpables de crímenes capitales son dedicados a Dios. Cuando Dios creó los tribunales terrenales para administrar justicia al pueblo de Israel, se establecieron en el principio de que la justicia no se realiza hasta que la plena restitución a todas las víctimas de la injusticia se haya hecho. El principal método de la justicia era la restitución. Y a mí una de las cosas que el Señor también me grabó a fuego el tema de la restitución. El Señor también, una de las cosas que me llevó a hacer es una restitución completa, incluso de cosas que había hecho cuando yo era un chaval de 12 o de 13 o de 14 años, pues ya sabe que era un ladroncelillo y robaba cositas y tal, ¿no? Pues el Señor me llevó a restituir hasta esas cosas. Y el Señor, uno quiere consagración total, tiene que tener una liberación total de todos los pecados que ha hecho, y le lleva al Señor una restauración completa, pedir perdón a personas de hacía mucho tiempo y cosas así, ¿no? Sin embargo, había algunos crímenes donde no era posible hacer justicia a través de los pagos de restitución. En tales casos como el asesinato y el secuestro, la pena era la muerte. El culpable era ejecutado a menos que la víctima o su abogado tuvieran a bien perdonar su crimen. La muerte misma no hacía nada para satisfacer la justicia, porque se mantenía la pérdida de la víctima. La persona que hubiera sido asesinada todavía permanecería muerta, lógicamente, aunque no puedes restituir a un muerto, a uno que asesinaste. El hombre secuestrado podría ser devuelto con vida, pero ¿cómo se pueden devolver dos hombres como un doble pago por restitución, según lo exige Éxodo 22:4? Por lo tanto, la pena de muerte no administra justicia, sino que solo apela el caso ante un tribunal superior en el gran trono blanco. Con la imposición de la pena de muerte, el tribunal terrenal esencialmente admitía que era incapaz de administrar justicia divina y así era necesario que el juez apelara a la corte divina y pusiera el caso bajo la autoridad de Dios. Por eso la pena de muerte, pues según la Biblia, sigue vigente o debería seguir vigente. Y los crímenes donde no se puede administrar esa restitución, pues a través de esa sentencia, pues son llevados o diferidos al tribunal celestial para que Dios les aplique justicia, que es el único que puede hacerlo en esos casos. Por lo tanto, la pena de muerte
Decimos, repito, no administra justicia, sino que solo apela el caso ante un tribunal superior en el Gran Trono Blanco. Con la imposición de la pena de muerte, el tribunal terrenal esencialmente admitía que era incapaz de administrar justicia divina y así era necesario que el juez apelara a la corte divina y pusiera el caso bajo la autoridad de Dios. Todos estos casos serán oídos en el momento en que el gran juez de toda la tierra celebre la corte después de que una semana completa de la creación, 7000 años, se haya completado. Los que se someten a muerte entonces se ponen en un estado de reposo, como la Biblia lo llama, hasta que sean convocados al gran trono blanco, donde Jesucristo mismo juzgará su caso. En esta sala la justicia puede y será hecha, porque Él tiene el poder de resucitar a los muertos y tiene la sabiduría para administrar justicia en todos los casos, entre comillas, imposibles para nosotros. En efecto, los que son condenados a pena de muerte son dedicados a Dios, la ley de devoción. Se les pone en las manos de Dios y estarán bajo su autoridad directa. Aunque Dios ha puesto a los ciudadanos del reino bajo la autoridad de ciertos líderes y jueces que sostienen las partes del mandato de dominio, los jueces no son capaces de hacer frente a todos los casos judiciales. Por lo tanto, en ciertos casos difíciles tenían que renunciar a su derecho como jueces y dedicar a los pecadores a Cristo, que es capaz de juzgar. En el gran trono blanco, dice Isaías 45:23, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Todo el mundo va a jurar lealtad a Él, afirmando en el versículo 24, solo en Yahvé están la justicia y la fuerza. Como resultado, el versículo 25 concluye, en Yahvé será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Sorprendentemente, la pena de muerte pone todo bajo la autoridad de Jesucristo. Y cuando todos los hombres vean su gloria, majestad y amor, todos ellos lo confesarán como Señor. Ellos se arrepentirán y se convertirán. Juan habla de ese día en Apocalipsis 15:4 diciendo, ¿quién no te temerá, oh Dios, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En el gran trono blanco ven la gloria de Dios, ven su amor, ven su majestad, pues uno cae de rodillas, ¿verdad? Pero conquistado por el amor, no por obligación, digamos. La mortalidad es una sentencia de muerte. Siguiente epígrafe. La pena de muerte en realidad se remonta a Adán, que fue el primero en recibir tal pena. Ya sabes lo que digo. Si el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero vemos que él no murió físicamente. ¿Cómo murió? Murió de alguna manera espiritualmente. Pero también, aunque siguió viviendo físicamente, recibió la mortalidad, es decir, empezó a morir desde aquel día. Y por eso nosotros desde que nacemos en realidad estamos empezando a morir. A través de él todos hemos sido condenados a una existencia mortal, esa es la mortalidad. Mientras que normalmente vemos esto como malo y vemos la muerte como el último enemigo, 1 Corintios 15:26, en realidad es la muerte la que nos justifica ante Dios. La Emphatique Diaglot traduce Romanos 6:7 de esta manera, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y así cuando cruzamos el Jordán, como hemos compartido la muerte con Jesús por propia experiencia, somos justificados del pecado. Digamos que el pecado es quitado de nosotros. Hasta ahí ha sido cubierto, pero ahí de esa manera es quitado, de alguna manera. Entramos a una situación en que ya el Señor, digamos que cuando vamos a pecar, incluso aparta el pecado para que tú no incurras en él. No es que no pequemos nunca, no me malentienda, sino que es diferente y podemos estar mucho tiempo sin pecar de ninguna manera, eso es cierto. Y si usted puede permanecer 1 hora sin pecar, puede permanecer 1 semana, podrá permanecer 1 mes, podrá permanecer 1 año, varios años. Pues claro que sí, depende, ¿no? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es declarado justo por experiencia. Cuando creemos somos declarados justos, pero de manera objetiva, pero no subjetiva. Recibimos todo eso
por fe, pero no por experiencia. Tenemos que someternos al bautismo de fuego para que eso se encarne en nuestros corazones. Es por la muerte que somos justificados cuando nos identificamos con Cristo en su muerte en la cruz, mediante la aceptación de la pena de muerte y crucificando al hombre viejo interior, nos dedicamos para ser propiedad directa de Dios. Esto es lo que les ocurre a los vencedores, se someten completamente, mueren a la carne, cruzan el Jordán y ahora están viviendo en la vida de resurrección, en el andar en el espíritu, en la vida victoriosa, como quieran ustedes, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando cruzamos el Jordán, que es los vencedores son dedicados completamente a Dios, son consagrados completamente a Dios y nadie los puede arrebatar de su mano. Este es el significado que subyace detrás del bautismo. Romanos 6, 4 al 10, en el que cumplimos con la pena de muerte con el fin de ser levantados con él a una nueva vida. Bien, ahí lo estamos, repito, uno en el bautismo no es un vencedor, es un neófito, pero de alguna forma recibe la semilla, pero esa semilla tiene que crecer, tiene que brotar, tiene que madurar y dar fruto y el fruto tiene que madurar. Entonces, pues eso tiene que alcanzar la filiación completa para que eso se apropie en nosotros por experiencia, se haga carne en nuestros corazones, ¿verdad? Del mismo modo, aquellos que caen bajo la pena de muerte en un tribunal terrenal están dedicados a Dios. El único que puede administrar justicia en casos que son demasiado difíciles o imposibles para que los tribunales terrenales puedan hacerlo correctamente. De hecho, también pues los vencedores son mártires. ¿Por qué? Porque han sido decapitados. La palabra martirio es que pierden la cabeza. Ya no viven por ellos mismos, sino su cabeza es Cristo. Han sido descabezados de los hombres y de sí mismos, sobre todo. Siguiente epígrafe. Jericó, un tipo de reino bestial. Vemos este principio positivo en la batalla de Jericó, donde la ciudad se dedicó a Dios. Y vamos a ver que se dedicó al anatema, es ser dedicada a Dios en realidad. Las paredes y las estructuras carnales fueron derribadas, pero todo el oro, la plata, el bronce y el hierro se dedicaron a la tesorería de Dios. Josué 6, del 10 al 19 dice, y la ciudad estará bajo la prohibición, ahí tenemos la palabra cherem, y todo lo que hay en ella pertenece a Yahvé. Pero en cuanto a vosotros, perdón, aquí falta una S, vosotros solamente guardaos de las cosas dedicadas al anatema, cherem, es la misma palabra, devoción que anatema. Ni toquéis ni toméis ninguna cosa del anatema, otra vez cherem, no sea que hagáis el campo de Israel anatema, cherem, y lo turbéis. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y el hierro son santos para Yahvé, porque irán al tesoro de Yahvé. La New American Standard Bible traduce cherem de dos formas en estos versículos. En primer lugar, lo traduce bajo la prohibición y en segundo lugar lo traduce anatema. Ninguna traducción hace plena justicia a la palabra. Literalmente significa que toda la plata, oro, bronce y hierro de Jericó iban a ser colocados en el tesoro de Dios, porque Dios los reclamó como suyos. Si alguno se resistía y demandaba lo que se había dedicado a Dios, quedaba maldito, es decir, él también era puesto bajo la propiedad de Dios por medio de la pena de muerte. La pena de muerte es una consagración a Dios, una dedicación a Dios. Apelar al Tribunal Supremo. Siguiente epígrafe. Cuando se aplica la ley de devoción a la corte divina, lo hace a aquellos que creen que son víctimas de la injusticia, pero no encuentran remedio en los tribunales terrenales, haciendo que oren y apelen su caso a la corte divina. Uno de estos casos sería cuando un hombre cree que su esposa es culpable de adulterio, pero no tiene pruebas definitivas. En tal caso se expone en Números 5:13, que ya lo hemos visto también. El hombre puede entonces llevarla a la corte divina, representada por el sacerdote, donde sería presentada a Dios. En la figura del sacerdote es como presentarla a Dios. El primer paso para él era eliminar a su esposa de su propia cobertura, y esto era significado por perder su cabello. Números 5:18. Esto la ponía bajo la propiedad y la autoridad de Dios. Ya sabes, le daban a beber
un agua mezclada con las cenizas, creo que eran las cenizas de la vaca alazana también, y entonces si se le hinchaba el vientre, era señal de que era culpable, porque Dios permitía pero si no le pasaba nada es que Dios estaba diciéndole al marido que estaba confundido y que ella era inocente. Es decir, pero él, una vez que ponía a la esposa bajo la propiedad y la autoridad de Dios, él ya no podía intervenir ni disciplinarla ni nada de eso, ni acusarla. Tenía que esperar a que Dios dictara su veredicto. Ella entonces debía hacer un juramento de inocencia y su marido debía dejar el caso en las manos de Dios para el juicio. Claro, ella juraba que era inocente, que no había sido adúltera, y entonces el marido ya, como lo había jurado, tenía que creer que estaba bajo la autoridad directa de Dios y que si era culpable Dios la juzgaría. No él, sino Dios. Hebreos 6:16 da el principio de la ley y para ellos el juramento interpuesto para confirmación pone punto final a toda disputa, que es lo que le pasó al Señor cuando fue conjurado por el sumo sacerdote a decir la verdad. Entonces, cuando el sacerdote, alguien hacía un conjuro, se hacía un conjuro público, luego uno ya no podía juzgarlo, tenía que dejarlo en manos de Dios. Dios dijo la verdad, había estado mudo, pero en ese caso dijo la verdad porque había sido conjurado y conocía la ley del conjuro público, y entonces dijo la verdad. Sí, tú lo has dicho y veréis al Hijo de Dios que viene en las nubes. Y entonces dijo, blasfemo y tal. Y entonces mandó que lo ejecutaran. Incumplió la ley el sacerdote, porque debía haber dejado que fuera Dios el que lo juzgara. En otras palabras, ella confirmaba su inocencia con un juramento. Él debía presumir su inocencia y no juzgarla ni castigarla él mismo, sino que la dejaba totalmente en manos de Dios, que es lo que debía haber hecho el sumo sacerdote y los demás, los que le acompañaban, dejar a Jesucristo en manos de Dios, porque lo habían conjurado. Y ellos no respetaron eso. Si después tomaba el asunto en sus propias manos, le sería de maldición, y ya lo creo que les fue de maldición, ¿verdad? Bajo el mismo principio por el que Acán fue maldecido cuando él tomó esos artículos de Jericó que habían sido dedicados a Dios. Siguiente epígrafe. Anatema maránata. El Señor viene. Pablo dice en 1 Corintios 16:22, si alguno no ama al Señor, sea anatema. La palabra se escribe prácticamente igual, solo que con TH, anatema en griego. El Señor viene. La versión King James dice simplemente, si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema, maránata. Muchos de los que no entienden la ley de la devoción se han horrorizado de que Pablo pareciera maldecir a cualquier persona que no ama al Señor. Parece totalmente fuera de lo normal para él, teniendo en cuenta el capítulo del amor en 1 Corintios 13. El problema es que no parece que los traductores entiendan la ley de la devoción, o entendían. Entienden la ley de la devoción. La Septuaginta traduce cherem con el término griego anatema. Este es el equivalente griego que expresa el concepto hebreo de la devoción, anatema. Pablo entendía la ley y estaba usando el término griego según la definición hebrea de cherem. Él no estaba maldiciendo a nadie, sino dedicándolo o consagrándolo a Dios, orando para que Dios pudiera asumir la plena responsabilidad de llevarlos a la salvación. Dedicó a estas personas a la propiedad directa de Dios, sabiendo que Él tiene la sabiduría para revelarse a ellos, si no en esta vida, entonces ciertamente en el gran trono blanco. Esta es la llamada maldición de Dios, entre comillas lo de maldición. O sea, cuando predicamos el Evangelio y la gente lo rechaza o no creen, pues nosotros les dedicamos al anatema, pero ese anatema no es una maldición, es entregarlos o consagrárselos a Dios para que Él obre en ellos en esta vida y se convierta en esta vida, o si no, en el gran trono blanco. O sea, no es negativo. Anatema proviene de ana, que quiere decir encima, hacia arriba, en medio, y titemi, con th en el medio, titemi,
que quiere decir establecer, poner o colocar. Gesenius, el léxico de Gesenius lo define como una cosa configurada o colocada con el fin de ser guardada, específicamente una ofrenda votiva. En otras palabras, la palabra anatema se aplicaba a menudo a una ofrenda o tal vez un cordero que había sido dedicado para un sacrificio a Dios. ¿Era este cordero maldito? Obviamente no, era sagrado. Los hombres solo atraían una maldición, entre comillas, sobre sí mismos si tomaban el anatema para su propio uso o para mal uso. Pero Pablo dedicaba a estas personas a la autoridad directa de Cristo. Era otra forma de orar. Señor, interviene en sus vidas y dales instrucciones y disciplínales si es necesario para llevarlos a la verdad. Y así nosotros tenemos que aprender a orar. En vez de que a los inconversos y a la familia natural, todo, Señor, dale esto, dale otro, bendícelo, que le vaya bien en su trabajo, todo. Señor, quebrántalo. Señor, disciplínalo. Señor, obra en su vida para que te lleguen a conocer. Esa es la manera de bendecirlos realmente, que lleguen a conocer al Señor. Y normalmente si les bendice mucho en lo material y esto y lo otro, pues difícilmente lo van a conocer en esta vida. Estamos muy confundidos. Este es el significado legal de anatema. Pablo lo empareja con la expresión Maranatá, que es una palabra aramea que significa el Señor viene. El diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento dice que Maranatá dice, supuesta anteriormente por algunos como un enunciado imprecatorio o una maldición reforzada por una oración, una idea contraria a las intimaciones transmitidas por su uso en los documentos cristianos antiguos. En cuanto a la razón por la que se utilizó, lo más probable era una expresión del momento entre los primeros cristianos como la encarnación de la consumación de sus deseos. En otras palabras, Maranatá era una expresión de aliento en la iglesia primitiva para recordar a los demás que Cristo venía pronto para traer el reino con su sistema de justicia perfecta. En 1 Corintios 16:22, Pablo la conectó a un anatema, mostrando que los que no aman a Jesucristo iban a ser dedicados a él para que cuando viniera resolviera el problema y les mostrara la verdad, o incluso durante esta vida, ¿no? Vemos, pues, cómo la ley de la devoción tiene una amplia aplicación en la ley bíblica. La ley del rebusco es una aplicación, porque los espigadores o rebuscadores pertenecen a Dios y deben ser utilizados para apoyar a los que están bajo la cobertura directa de Dios. Esto incluye viudas, huérfanos, extranjeros e incluso las bestias del campo. Si cualquiera de estos son oprimidos, Dios toma su causa en la corte divina como el gran vengador de la sangre, o el redentor, o el pariente redentor más bien, porque eso está mal traducido, vengador de la sangre. En realidad el pariente cercano, como dice aquí, porque el Espíritu Santo se convierte en su defensor en la corte divina de la ley. Cuando los creyentes apelan al Tribunal Supremo, Jesucristo juzga todos los casos con justicia y misericordiosamente con su carácter de amor. Al final, dedicar estos casos a Él es el derecho de la víctima de poner al pecador en las manos amorosas de Jesucristo. Este es el factor misericordioso oculto incluso en la propia pena de muerte. Fíjese, hasta en la pena de muerte hay un factor misericordioso. Es tremendo, ¿no? Cuando conocemos estas cosas bajo la luz de tabernáculos, nos damos cuenta que el Señor es justo, que es misericordioso y que la gracia estaba ya en el Antiguo Testamento. La gracia no es solamente en el Nuevo Testamento. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, como les dije, este capítulo ha sido un poquito más largo. Como el miércoles probablemente no podamos hacer eso, pues aprovechen la mitad hoy y la otra mitad el miércoles, para que no se empachen, porque hay muchos que se empañan, lamentablemente. Hoy me decía un hermano querido en Telegram que es una pena que la gente no mire estas cosas y no lee estas cosas, ¿verdad? Van a lo cortito, a lo resumidito, a lo rápido, y algunos piensan que van a llegar a ser vencedores así, ¿no? Por eso nuestro ministerio
Y todo esto que estamos grabando pues es para personas que realmente quieren alcanzar la madurez o que ya han cruzado el Jordán y quieren conocer la ley con pleno discernimiento, con la plena luz de la Shekinah en tabernáculos, porque ya el velo de Pentecostés que nos permite una visión maravillosa, pero todavía parcial, pues es corrido y tenemos la luz plena. Pedimos eso para todos al Señor. Bueno, queridos amigos hermanos, pues esto es lo que teníamos para hoy. La próxima vez que veamos esto, veremos la ley de azotes, donde también vemos que tenía su misericordia. Veremos. Y nada, pues recordándoles que veremos ese capítulo importante del Evangelio de Juan que les anunciamos al principio. Emplazándoles hasta el miércoles o si no para el viernes, pues como siempre, hasta entonces, pásenlo bien.